Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. Usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro por excelencia y está contenido por 66 libros. Cada uno de ellos los estamos estudiando. Nos abocamos para saber el contexto, el tema, el hilo conductor que tiene dentro de la palabra de Dios en este hermoso plan maravilloso, plan eterno del Señor, trayendo salvación al ser humano. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo entonces de una manera panorámica cada uno de estos libros, para que a la hora de que usted lea la palabra de Dios entienda mejor cada uno de estos libros que estamos analizando. Recuerdo lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos aprender pasajes de memoria, necesitamos poder aplicarla a nuestra vida y vivirla. Pero necesitamos leerla para saber qué dice la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra, pero si no la leemos, si no la estudiamos, ¿qué tiene para recordarnos? Por eso es importante la lectura diaria de la palabra de Dios, estudiarla en casa. Así que bueno, ojalá que con este estudio puedas entender un poco mejor los libros de Nahum y Habacuc que vamos a estar teniendo en cuenta hoy para estudiarlo, ¿no? Para profundizar. También es importante la hermenéutica, también es importante la interpretación bíblica para que tengamos el contexto correcto, entendamos que los versículos se aplican y si son proféticos tienen un contexto inmediato y un contexto futuro. Debemos tener en cuenta todo esto a la hora de hacer un análisis de la palabra del Señor. Recuerde que el hilo conductor es el plan de salvación. Nos recuerda cómo el hombre ha caído desde Génesis en adelante, lo que ha sido el pecado, cómo ha destruido este mundo y lo sigue destruyendo, pero que ha venido Cristo, Él ha pagado por nuestros pecados, Él nos ha dado vida eterna y tiene un plan eterno. Él es rey, Él viene a reinar. En cualquier momento la iglesia se va con Cristo y después entonces volvemos con Cristo a esta tierra a gobernar por 1000 años y después tenemos cielo nuevo y tierra nueva. Todo eso dice la Biblia. No es simplemente un versículo de todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Está muy lindo ese versículo, pero hay todo un plan eterno que no te lo puedes perder, porque es maravilloso. Cuanto más conoces este plan, más seguridad tienes del Dios grande y poderoso que tiene control de todas las cosas. Más conocemos el amor de Dios, más conocemos la gracia y la misericordia de Dios, y eso nos trae descanso, nos trae paz al alma y nos trae gozo, el gozo de la salvación. Bueno, hoy vamos a estudiar entonces una parte de lo que son los profetas menores. Aquí estamos hablando de los profetas menores. Miren que hemos estudiado todos estos libros ya, y hoy nos vamos a enfocar en Nahum y Habacuc, dos profetas menores. Decimos menores porque sus libros tienen contenido menor que los profetas mayores. Hablamos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No porque sean menor en categoría e importancia para Dios. Obviamente, eso no cuenta, ¿no? Para Dios todos somos importantes, todos somos sus hijos y hacemos el plan, cumplimos los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero aquí menor se refiere a la cantidad de escritura que han ellos transmitido, ¿no? Bueno, vamos a ver, libros proféticos, nos vamos a abocar a estos libros proféticos. Hemos estudiado varios ya, así que hemos dicho que desde Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y desde Oseas hasta Malaquías son los profetas menores. Ya sabemos por qué. Muy bien. Hoy vamos a estudiar a Nahum, aquí lo tenemos, y a Habacuc. Dos profetas del Antiguo Testamento. Uno va a profetizar sobre Nínive y otro sobre Judá, distintos años. Bueno, ellos no se conocen porque uno nació después que otro ya no estuvo más. Así que vamos a abocarnos a estudiar estos profetas y cuánto contenido tiene de palabra de Dios para nuestras vidas, cómo nos ayuda a entender mejor los planes de Dios y lo que Dios hace siempre. Dios es amor,
Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Su justicia es eterna, es irrefutable, la justicia es perfecta, la de Dios va al ritmo del tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Por eso es importante entender esto. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no actúa? No, tranquilo, tranquilo, Dios va a actuar. Dios lo dice en su palabra, lo ha hecho muchas veces y lo va a volver a hacer cada vez que Dios crea necesario hacerlo. Hay un día de juicio final, hay un tiempo donde Dios va a tratar también con este mundo. Así que la justicia de Dios no es que está dormida ni archivada, está trabajando permanentemente sobre todo el mundo. Y un día, cada persona de manera individual se va a encontrar frente a Dios y tendrá que rendir cuentas de su vida, de sus decisiones, si ha aceptado a Cristo o no, si ha escuchado el mensaje o no. Todo esto delante de Dios, porque Dios es justo y Él siempre va a establecer una justicia perfecta. Vamos a hablar de el profeta Nahum. El profeta Nahum probablemente era nativo de Galilea, y usted sabe que Galilea es la parte norte de Israel, la zona donde Jesús fue criado, no donde Jesús nació en Belén, pero él fue criado en el norte, en la ciudad de Nazaret, y un poco más arriba todavía se encuentra una ciudad llamada Capernaum, no sé si usted la recuerda en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo interesante que aquí está, mire, este es Capernaum, aquí, en este lugar se encuentra, ¿no? Capernaum. Jerusalén está por aquí abajo, ¿no? Acá está Jerusalén, acá está Samaria, ¿no? La capital del norte, y acá está Nazaret, donde nació Jesús, donde fue criado Jesús, perdón. Y acá en Capernaum, ¿sí? Capernaum, Caper significa villa, o sea, la villa o lugar de Nahum. Probablemente sea porque ahí en el pasado, ¿no? 600 y pico de años antes, había estado entonces en esa zona Nahum. Tal vez su mensaje, tal vez su familia, tal vez su testimonio haya impactado en esa zona. La cuestión es que Capernaum significa la villa de Nahum. Bueno, hoy vamos a estudiar a Nahum. No sabemos exactamente si ahí viviría, pero en esta zona de Galilea, así que en esta zona es donde vivía Nahum. Precisamente no lo tenemos muy claro, pero debe ser por esa zona del norte. Muy bien, así que a este Nahum es el que nos vamos a referir aquí en la palabra de Dios. Su escrito lo que trae es juicio sobre el pecado, esperanza sobre aquellos que se arrepienten, pero va a hablar exclusivamente acerca de lo que Dios trae sobre la ciudad de Nínive. ¿Le suena Nínive? Claro, hace poco hemos estudiado a Jonás, y Jonás fue a Nínive a predicar. Bueno, hoy vamos a ver a otro profeta que va a hablar también de un mensaje contra Nínive, pero 150 años después. Así que cuando fue Jonás a predicar, recuerda la historia, ¿no? Él fue hasta allí, después que fue vomitado por el gran pez, se caminó la distancia que tenía hasta Nínive, comenzó a predicar y toda la gente se arrepintió. Y Dios no castigó esa ciudad porque hubo arrepentimiento. Pero después de 150 años, muchas generaciones pasaron y la verdad es que no solamente volvieron a los pecados anteriores, sino que algunos los profundizaron mucho más todavía. Eso significaba entonces que Dios otra vez estaba hablándole a Nínive que se arrepintiera de sus pecados. Ahora, cuando leemos el libro de Nahum, estamos hablando de que ya les había anunciado Dios que se tenían que arrepentir porque los iba a destruir, y al final el hecho de dejar de lado a Dios, abandonarlo, entonces es aceptar lo que el Señor ya había dicho antes. Si Dios dijo que iba a traer juicio y castigo por no obedecerle, entonces no obedecer implica vamos a tener que recibir las consecuencias por no aceptar lo que Dios había dicho. Así que Nahum habla justamente con un juicio contra Nínive porque ellos no se habían arrepentido. Así que estamos hablando del año 663 al 612 a.C., más o menos en esa fecha nos encontramos. ¿Recuerda este cuadro que estamos viendo clase por clase? Acuérdense que aquí estaba Salomón, ¿no?
Salomón, y después de Salomón, por su hijo Robán, se divide el reino, ¿no? Los que vienen para este lado es entonces la parte norte, y decimos que se llama Israel, ¿no? Y desde el otro lado tenemos la parte sur, y su capital, su reino, se llama Judá, la capital de Jerusalén. Estos son los reyes, entonces, que siguieron después de Salomón en la parte norte de Israel, y estos son los reyes que siguieron la parte sur de Judá. Si nosotros identificamos entonces al profeta Nahum, lo vamos a encontrar aquí. Muchos años habían pasado desde que se había dividido el reino, desde que hubo reyes en Israel. De hecho, cuando empieza a profetizar Nahum, ya no estaba más el reino del norte, porque si usted recuerda que hemos estudiado en otros libros pasados, incluyendo a Reyes y Crónicas, habíamos dicho que aquí es el fin, ¿no? El fin de la parte norte, porque estaban tan abocados a la idolatría, la violencia, la corrupción, que Dios ya no lo toleró más porque le había dado muchas oportunidades de arrepentimiento. Así que los que se lleva aquí son los asirios. Los asirios son los que ponen fin al reino del norte. Recuerda usted un poco la historia de Sennacherib, cuando él invade toda la parte norte, conquista Samaria y se lleva cautivo a toda la parte norte. La parte sur, donde estaba el rey Ezequías, es librado porque buscó a Dios, ¿no? Y con el profeta Isaías se pusieron a orar y Dios libra, inclusive destruye el ejército asirio de 185.000, ¿no? Y el rey tuvo que ir hasta volviéndose sin nada a Siria, pero allí muere, bueno, es asesinado por sus dos hijos. Así termina ese emperador, o ese rey, pero el ejército y el imperio asirio continuó varios años después. De hecho, continúa hasta el 608 por lo menos antes de Cristo. Este fin, entonces, de los asirios ya era claro para la historia de Nahum. Él sabía lo que ya había pasado. Así que Nahum se encuentra ahora predicando a la parte norte, ¿no? Desde ahí diciendo que los asirios iban a ser destruidos, que Nínive iba a caer. Así que Nahum está aquí entonces predicando, contemporáneo de Jeremías, empieza a predicar, y también está Sofonías, Ezequiel y Daniel en la parte de Judá, donde habían sido llevados cautivos, ¿no? Así que Nahum empieza a predicar en ese tiempo. Estaba todavía el rey Manasés en la parte de Judá. Así que era un tiempo difícil porque Manasés fue el peor rey de Israel. Y aquí, de Judá, perdón. Y aquí en Israel no había nadie, ¿no? Aquí simplemente estaba una mezcla, ¿no? de gente que llamaban al fin los samaritanos. Así que era tiempo difícil para el pueblo de Dios, aquellos que querían amar a Dios y buscarle. Era un momento muy complicado cuando uno quería ser santo, porque estaba rodeado de gente que definitivamente no estaba buscando a Dios. Era muy, muy triste el cuadro que había en ese momento. Así que Dios levanta a este profeta, Nahum, en la parte norte, para predicar, no solamente al pueblo de Israel, sino también a traer juicio a las naciones. El versículo clave es el versículo 7 del capítulo 1. Yo creo que a lo mejor usted lo ha escuchado, pero es un pasaje maravilloso que sería bueno aprendérselo de memoria. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Fíjese que hay un tiempo de angustia. Lo está profetizando también Nahum. Ya lo habían profetizado otros y lo van a seguir profetizando, porque tiempo de angustia siempre hay. Sobre todo cuando Dios trae juicio sobre el pecado no arrepentido. Entonces va a haber tiempo de angustia. Pero los que en él confían, ¿no? En Dios, dice que Dios los conoce, ¿no? Y él va a traer fortaleza en ese día de angustia, porque el Señor es bueno. Así que hay una promesa para los hijos de Dios. Hay una promesa para los justos. ¿Quiénes son los justos? Ya lo vamos a ver durante esta clase, ¿no? Pero aquellos que creen en Dios, que depositan su fe en Él, que creen en esa misericordia y esa gracia de Dios, son aquellos entonces que Dios los declara justos. Bueno, dice que el Señor es fortaleza en el día de la angustia y conocen a los que confían en Él.
Muy bien, así que un poco de contexto histórico, borremos un poco todo lo que tenemos aquí, y estamos hablando entonces de los ninivitas. Nínive, ¿dónde se encuentra Nínive? Fíjese que este va a ser el imperio asirio, lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, este imperio fue el que tomó cautivo la parte norte, la norte. Entonces, la parte central, Nínive, se encontraba aquí. Ahí la tiene, ¿ven? Nínive era la capital del imperio asirio, pero bueno, en este momento Nahum va a profetizar que Nínive no va a existir más, va a desaparecer del mapa, porque después va a venir otro imperio, el imperio babilónico, y va a apoderarse y va a destruir el imperio asirio. Así que, bueno, tenemos que Nínive, entonces, a ver si podemos borrar un poquitito esto, para que se pueda entender mejor. Ahí está, Nínive. Entonces, la distancia que hay desde Nínive hasta Israel o Jerusalén son 795 millas, 1280 kilómetros, así que la distancia es bastante larga, ¿no? Hacia la parte este, y desde allí es que los asirios habían ido a invadir a Israel y se habían llevado cautivo toda la parte norte. Había prevalecido Judá, el sur, con el rey Ezequías en ese momento, ¿no? Así que Nínive, hasta ahora, se había convertido en la capital de Asiria y era muy famosa por sus políticas que tenía, ¿no? Era muy sanguinario, muy opresivo, ¿no? Y bueno, el imperio sigue creciendo, pero llegó hasta un límite y Dios había decretado que Nínive definitivamente se iba a destruir. A pesar de que 150 años atrás Jonás ya había predicado, Nínive ya no tenía más remedio, así que no había manera de poder volver atrás, ¿no? Ya la cuenta de Dios regresiva estaba y Nínive iba a ser destruida por los babilonios. Nínive simboliza la opresión, la maldad, por excelencia, ¿no? Cada vez que se escuchaba esto en el pueblo de Dios era bastante fuerte, ¿no? Sentir que los asirios estaban cerca, porque eran muy sanguinarios, muy malos, muy crueles, ¿no? Seguía siendo tan pecadora como siempre. Si recuerda usted algunas de las cosas que hemos visto nosotros, hay algunos relieves y bajorrelieves que ha encontrado la arqueología de la época de los asirios. Fíjese, bueno, está sobre piedra, por eso se ha mantenido tan fuerte, ¿no? Pero este es un relieve que se ha encontrado de la época donde los asirios fueron a tomar la parte norte de Israel y a muchos los sentenciaban pues empalándolos, es decir, ponían un palo y lo clavaban encima y lo dejaban morir de esa manera, ¿no? Era una manera que ellos hacían. También aquí se ven guerreros asirios desollando a sus enemigos. Le quitaban la piel, pero vivos, los clavaban en la pared, así como están aquí, y les quitaban la piel. Terrible las cosas que hacían estos asirios. Así que escuchando eso, ya uno ya le daba cierto temor solamente de saber que a 1200 kilómetros había un país que era así, de esa manera. Dice que decapitaban a los enemigos, ponían sus cabezas en la entrada de la ciudad. Todo esto era para generar miedo, para generar terror, para que le tenga miedo a ellos, ¿no? Entonces de esa manera es como que era mucho más fácil poder invadir a otros. A otra cosa aquí también, dice, mutilaban a los conquistados arrancándole las manos, los pies, los ojos, la cabeza. Espero que usted no sea muy sensible, pero esto es la realidad histórica de lo que estaba pasando con los asirios. Imagínense, situaciones así, ¿no? Llegó un momento que Dios dice, ya les he dado la oportunidad y no se han arrepentido de sus pecados, de su violencia, de sus asesinatos. Por lo tanto, esta ciudad no hay ni un justo allí, no hay nadie que busque a Dios y las generaciones que siguen serán peor todavía. Dios decidió darle fin. Como lo hizo con Sodoma, como lo ha hecho con tantas otras ciudades también, decidió definitivamente quitar del mapa a la ciudad de Nínive. No lo iba a hacer Dios mismo, haciendo descender fuego del cielo como lo hizo con Sodoma, pero sí usó, ¿no? Y permitió a otros imperios como el babilonio que vayan aquellos a destruir a la ciudad de Nínive. Así que aquí lo tenemos a Nahum profetizando, ¿no? En 150 años después de Jonás, ¿no? Y teniendo el mismo tema.
la verdad es que es el mismo tema, es la destrucción de la ciudad, ¿no? Nahum 3.1 nos dice justamente eso. Mensaje central. El 1.3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dos cosas importantes. Jehová es tardo, dice, para la ira, grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Es decir, que Dios se tarde y sea lento para la ira no significa que va a dejar pasar al culpable. Por eso es que Dios le había dado mucho tiempo para arrepentirse a Nínive. 150 años después de Jonás hasta aquí, no había arrepentimiento sincero como lo había hecho en la época de Jonás. Por lo tanto, ahora dice, no va a tener por inocente al culpable. Así que iba a venir la destrucción sobre ellos. Bueno, la estructura que tiene el libro de Nahum, entonces podemos definirlo por los 3 capítulos que tiene, ¿no? La sentencia segura de Nínive, la destrucción, capítulo 1, 2, sitio de la captura de Nínive, cómo debe suceder, y las razones del juicio, capítulo 3. Cuando usted lea, entonces recuerde esto, recuerde que hay toda una descripción de cómo iba a ser la destrucción por no haberse arrepentido a tiempo. Así que hay una verdad central aquí. Dios siempre avisa. Hoy por hoy, Dios sigue avisando a través de la iglesia verdadera, diciendo que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan a Dios para que entren en la gracia de Cristo y sean salvos. Pero aquel que rechaza va a tener que saber que también dice Dios no dará por inocente al culpable. Así que cualquier persona que rechaza a Cristo, pues a sí mismo acarrea condenación y un día le llegará su sentencia. Por eso es que Dios sea amor no significa que no es justo y que no aplique su justicia como lo ha establecido en su palabra. No es que estamos inventando algo o que Dios está diciendo, ahora yo soy diferente. No, usted va a la Biblia y le va a encontrar a Dios así. No es que Dios va a hacer algo diferente de lo que dice la Biblia. Está revelado como es Dios. Así que cuando uno lee la palabra de Dios, descubre a Dios, sabe cómo es Dios, aquí están sus características. Y siempre dijo Dios que Él es bueno, misericordioso, fiel, perdonador, pero también es justo y aplica justicia y su sentencia en aquellos que hacen las cosas mal. Así que así es como Dios se ha manifestado y nosotros debemos conocerlo por lo tal. No podemos recortar y quedarnos solo con los aspectos que a mí me gustan, porque Dios sigue siendo lo que Él dijo que es, a pesar de que yo me guste alguna cosa u otra más de Dios. No, tengo que estudiar y entender que todos los atributos de Dios paralelamente están sucediéndose siempre, porque Dios es eterno, por lo tanto todos sus atributos son aplicados permanentemente desde la eternidad hasta la eternidad. Así que a diferencia del libro de Jonás, en el libro de Jonás veíamos el amor de Dios en Jonás, ¿no? Acá vemos la severidad de Dios, ¿no? Es decir, ya el tiempo de espera ha terminado, así que no es que se acabe el amor de Dios, sino que inicia paralelamente la justicia de Dios por haber despreciado ese amor que es eterno y sigue brotando del corazón de Dios, ¿no? El juicio, versículo 14 del capítulo 1 dice, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, está hablando de Nínive, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Es decir, hay un juicio determinante, ¿no? No quede ni memoria, no va a quedar nada de Nínive, ¿no? Así es como Dios lo ha establecido. Cuando usted lee estos pasajes, hay algo que llama la atención, porque debería ser todo juicio. Sin embargo, dentro de ese juicio aparecen, florecen, ¿no? Esos detalles que Dios nos da, de que no es que siempre Dios solamente lo que hace es traer juicio, no, hay misericordia, Dios envía mensajeros, y justamente después del versículo 14 que acabamos de leer, está el 15 que dice, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Es decir, delante de ese juicio, Dios ha enviado siempre mensajeros para que den estas buenas nuevas, que anuncian la paz antes del juicio. Ojo, que eso aplica también a hoy. Ahora, hay muchos que anuncian las buenas nuevas. Usted sabe qué significa buenas nuevas. Evangelio, en griego, ¿no? El evangelio, las buenas noticias de salvación. Son los mensajeros que están anunciando la buena noticia de salvación.
pero porque después viene un juicio del otro lado. Siempre funciona así. Por eso es que no alcanza con decirte el Señor salva, es amor y aleluya, amén. Y ya está. Hay un juicio que viene después. Entonces, aquellos que aceptan la gracia de Dios se salvan de ese juicio, pero el que lo rechaza, lo recibirá. Así es como funciona la justicia de Dios. Así que bueno, aquí están los pies sobre los montes del que trae buenas nuevas. Usted puede acordarse de ese pasaje porque también se repite en Isaías 52:7, también lo usa Isaías, esa misma frase. Y también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15, habla de esto, habla de aquellos que predican el Evangelio, que dan a conocer el mensaje de Cristo. Muy bien, capítulo 1. Cuando vas al capítulo 2 de Nahum, entonces vas a encontrar el sitio y la captura de Nínive. Hay una descripción de cómo iba a suceder, ¿no? Está representando a Nínive aquí como que se está preparando para algo que se va a venir, ¿no? Y justamente es un ataque o una alianza que vienen contra ellos de los babilonios, de los escitas, de los medos y de otros más que iban a totalmente destruir la ciudad, no iba a quedar nada. Por ejemplo, el versículo 6 dice: las puertas del río se abrieron y el palacio se destruyó, ¿no? Es como que iban a entrar como río los enemigos, iban a destrozar todo y no iba a quedar nada de esta ciudad. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, espada devorará tus leoncillos, cortaré de la tierra tu robo, nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Uy, se iba definitivamente a terminar toda voz que haya también en Nínive, por eso es que iba a ser destruida de manera total. Fíjese, lo dijo capítulo 1, ahora lo dice capítulo 2, y obviamente en el capítulo 3 lo va a seguir diciendo, ¿no? Cuando lea el capítulo 3, pues ahí va a encontrar entonces los pecados de Nínive. ¿Por qué Dios castiga a Nínive? No es porque sí, hay una causa ahí, ¿no? Y ahí se declara, ¿no? Los versículos 4 al 6 te está diciendo exactamente todo lo que estaba haciendo Nínive, que es justamente causa de juicio. ¿Por qué Dios tenía que destruir a la ciudad de Nínive de manera total? El versículo 13 dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Es decir, esta ciudad no hay manera de curarla. Eso es lo que dicen, una herida incurable y no hay medicina. Es decir, esta ciudad sanguinaria de naturaleza no hay manera de transformarla, por lo tanto, lo que no se puede santificar se quema, se destruye. Es así, ¿no? Lo que no se puede santificar se destruye. Así que esta ciudad fue totalmente destruida porque nadie buscó a Dios. No hubo arrepentimiento y ojo que es una advertencia, ¿no? Para todos los tiempos, de que si no hay destrucción es porque hay justos. Si hoy Dios no destruye este mundo es porque hay justos. Porque la iglesia verdadera está en este mundo, somos la sal, los que preservamos, somos la luz del mundo, por eso Dios nos destruye. Pero cuando Dios se lleve a todos los justos, la Biblia lo llama como el arrebatamiento, entonces cuando no queden justos aquí, Dios traerá justicia, juicio de manera terrible. Lo que la Biblia habla de la tribulación, ¿no? Pero es necesario que los justos se vayan. Así que este mundo tiene que darle gracias a los justos por Dios, porque por ellos está siendo preservado este mundo para no ser destruido. Así que tú y yo somos los que estamos preservando este mundo hasta que Cristo venga. Nínive al final cae en el año 608 a.C., de acuerdo a esta profecía de Nahum, y se cumple la palabra de Dios. Siempre se cumple la palabra de Dios, evidentemente. Y todo lo que todavía no se cumplió es porque no llegó el tiempo. Ya va a cumplirse todo lo que diga la palabra de Dios. Fíjense, en el siglo II después de Cristo, el lugar de Nínive todavía seguía siendo un desierto sin sitio exacto donde estaba, nadie sabía. Claro, después con excavaciones y ya a esta altura la arqueología ha hecho mucho más como para descubrir dónde podría haber estado Nínive, pero era total su destrucción que era todo desierto. Nadie sabía que podría haber habido allí una gran ciudad tan pujante como Nínive. No, Dios dijo: hasta aquí nomás llegaste, hasta ahí nomás fue, y desapareció del mapa, así como lo había profetizado Nahum. Así que fíjese, tanto Nínive como Babilonia, los dos fueron destruidas. Pero ¿por qué justamente hablamos más de ellos que de otros?
Porque Nínive y Babilonia fueron a atacar al pueblo de Dios, fueron contra Israel e hicieron mucho desastre, ¿no? Ellos mataron, asesinaron, mataron a niños, hicieron torturas. Fue terrible lo que hicieron los asirios por la parte del norte y los babilonios en la parte sur. Por lo tanto, Dios ahora los castiga a ellos por lo que hicieron, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Así que siempre hay juicio de Dios para todos. Hay para su pueblo. Pedro dice, primero el juicio es en la casa de Dios, porque después entonces tiene el parámetro para medir al mundo, ¿no? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. También por el pueblo de Dios. Por eso es que el juicio comenzaba entonces por el norte y por el sur de Israel. Pero después Dios también traía su juicio contra las naciones que fueron contra Israel. Por eso Asiria desaparece y también Babilonia tendrá su castigo por esta causa. Ahora, hay consuelo. También este libro tiene consuelo. De hecho, ¿sabe que el nombre Nahum significa consuelo? Consuelo de Dios. Bueno, es un consuelo también para el pueblo de Dios que ha decidido darle el juicio a Dios. No tomar la venganza en su propia mano, sino dársela a Dios. Porque de Dios es el juicio. La Biblia nos dice esto, ¿no? Lucas 18, 7 al 8. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se va a tardar de responderle? No, enseguida le va a hacer justicia. Así que Dios es el que hace justicia. Lo mismo Romanos 12, 19, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que es Dios el que toma control de la situación de justicia, no somos nosotros. Por eso el consuelo es, Dios tiene todo en su mano y Él sabe hacer las cosas en su tiempo correcto. Nos quedamos con el último libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, el versículo clave. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Así que eres hijo de Dios, Dios te conoce. Si hay tiempos de angustia, descansa en Dios. Dios tiene control de ti, Dios te guarda. Y aunque caiga juicio alrededor de otros, Dios te preserva a ti porque eres justo. ¿Sí? Así sucede en este tiempo. Pero llegará un momento en que Dios te levantará, te llevará a su presencia, porque Él después va a traer juicio aquí en la tierra. Así que el Señor siempre sabe cuidarnos y guardar a su pueblo. Bueno, segundo libro que vamos a ver hoy es el libro de Habacuc. Es el que le sigue en el orden en nuestra Biblia, ¿no? Versión Reina Valera, por ejemplo, tenemos justamente ese orden. Así que el libro Habacuc es un cantor levita del templo, ¿no?, que participaba justamente en la alabanza, la adoración, en la música. Así que Habacuc, contemporáneo de Jeremías, es el que va a escribir el libro de Habacuc, un libro corto también, por eso es profeta menor, pero también que tiene contenido muy interesante porque nos ayuda a descubrir más a Dios, a sus tiempos, su justicia, cómo Dios se relaciona con nosotros. Así que, bien, es muy importante estudiar también Habacuc. Hay profecía, hay juicio, hay muchas preguntas. Habacuc tiene muchas preguntas y se las hace a Dios. No anda quejándose por ahí, sino va a la presencia de Dios y le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué es que la gente está tan mala? Tú dijiste que ibas a traer castigo y no viene. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Qué está pasando? Entonces esas preguntas las hace Habacuc, pero él espera la respuesta de Dios. Él no pone respuestas en boca de Dios. Él las espera, que Dios las responda y se las diga, ¿no? Qué buen mensaje para nosotros, ¿no? Darle al Señor todas nuestras preguntas y dejar que Él nos hable, dejar que Él nos recuerde qué es lo que quiere hacer a través de esas preguntas también. Así que estamos hablando de Habacuc, que estaba en la parte sur, él estaba en Judá, ¿no?, más o menos por el tiempo de la muerte de Josías, cuando ya empezaba a venir la degradación total en Jerusalén, antes que lo tomen los babilonios. Por eso aquí aparece Habacuc profetizando en el año 609. Estamos hablando entonces Habacuc, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está Habacuc. Acabamos de hablar de Nahum, así que muchos años después está Habacuc, contemporáneo de Ezequiel y Daniel, cuando estaban ya estando en terreno de Babilonia. Luego le va a continuar Abdías, es contemporáneo de Jeremías. Así que observe usted que estamos hablando de los últimos
reyes que hay en Judá. Así que es un tiempo difícil para el pueblo de Jerusalén, porque aquí Jeremías está predicando que vienen los babilonios y lo está corroborando también Habacuc. Así que dos profetas contemporáneos que predican el mismo mensaje. Así que es anunciar que los impíos no van a prevalecer y recordarle a Judá que Dios tiene control. Él es el que gobierna. Él dice las cosas como deben ser. ¿Cuál es el versículo clave? Lo tenemos capítulo 3, versículo 18, que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué linda actitud que tenía Habacuc. Ojalá que podamos tener ese mismo corazón. Así que, bueno, este libro, el enfoque de la profecía de Habacuc es contra Babilonia. Acuérdense, Abdías había hablado de la destrucción de Edom, Nahum, la destrucción de Asiria, y ahora Habacuc va a hablar de la destrucción de Babilonia. Babilonia, que es justamente el imperio que vino a destruir Jerusalén, hace estragos en Jerusalén, mata a mucha gente. Entonces Dios trae juicio también contra Babilonia por todo lo que le hizo también al pueblo de Dios. Muy bien, así que Habacuc va a escribir después de la caída de Nínive. Él ya vio la caída de Nínive, profetizada por Nahum, así que acá Habacuc ahora está hablándole desde Judá, más bien, ¿no?, de lo que iba a suceder allí. Está diciendo que los caldeos o los babilonios iban a ser elevados en el poder. De hecho, Dios es el que había dicho que iban a estar en su poder. También se lo dijo a Daniel, ¿no?, siendo la parte de oro de esa estatua de Nabucodonosor que ya hemos estudiado, ¿no? Así que aquí Habacuc escribe acerca de Judá. Habla Habacuc a solas con Dios, hace sus preguntas, le molestaba algunas cosas que no entendía bien cómo es que Dios funciona con las naciones. Por eso él hace esas preguntas a Dios, ¿no? Y hay una respuesta de Dios para él. Así que en la primera parte del libro puede ser llamado como un coloquio, como un diálogo, una discusión que tiene con Dios, y en la última parte hay una descripción muy linda de lo que es una teofanía, una descripción, ¿no?, visible de Dios también revelándose a él. Si hay un mensaje central, es el capítulo 2, versículo 4, que dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fíjese esa frase, ¿no? El justo por la fe vivirá. Es una frase a tener en cuenta porque no tiene comas. Si nosotros le quisiéramos poner una coma para entender esta frase, normalmente decimos: el justo por la fe vivirá. Eso es lo que decimos siempre, ¿no? Como que estamos diciendo el justo por la fe, que vamos a vivir, o que vamos a vivir siempre por la fe. Pero lo que quiere destacar acá realmente la frase es que lo más importante es que el justo se hace por la fe y en consecuencia va a vivir. No es que el justo va a vivir por fe, no está diciendo eso, sino está diciendo que el justo que se hace por la fe es el que va a vivir delante de Dios. Así que aquí la clave es que cómo se hace una persona justa. Y lo dice: por la fe. Así que el justo por la fe vivirá. Muy bien. Si hacemos una estructura del libro, recordemos, aquí estamos en la parte de Babilonia. Ahora sí, la parte central, aquí está Babilonia. Puede que a lo mejor esa sea la zona de la Torre de Babel, también como alguna vez se ha pensado, pero de aquí es el centro de este imperio que también ocupó toda esta parte, arrebatándoselo a los asirios, ¿no?, y tomando control de toda esta zona. Aquí está Jerusalén, justamente, ¿no?, que había sido tomada por ellos. Así que estamos hablando entonces de los babilonios. Habacuc. Podemos entonces dividir el libro en tres partes. Capítulo 1, la carga que tenía Habacuc. La segunda, una visión que viene hacia él. Y la tercera, una oración que hace Habacuc por esto que ha recibido. Así que el capítulo 1, esa carga, no, es que el profeta está muy preocupado, está muy perplejo con el silencio de Dios. ¿Cómo es que Dios no hace nada frente a tantas naciones terribles, todo lo que está pasando? Inclusive el pueblo de Dios también, que ya estaba tan mal, ¿no? ¿Cómo es que Dios no actúa? ¿No? Entonces esa es la pregunta que tiene. Ahí él veía que el pecado abundaba, clamaba a Dios, capítulo 1, versículo 2, y
Dios le empieza a contestar, ¿no? Pero el profeta sabe que él tiene que esperar y ver lo que se va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le va a decir para después responder? Buena actitud, capítulo 2:1 dice esto, ¿no? Y aquí la respuesta de Dios es que Él estaba levantando a los caldeos. Él estaba permitiendo que los babilonios puedan venir hasta Jerusalén para poder traer justicia, pero Babilonia se iba a pasar tanto que también iban a tener que ser ajusticiados. Cuando vas al capítulo 2 vas a encontrar una visión hermosa de cómo Dios se manifiesta a Habacuc, ¿no? Resolviendo sus preguntas, mostrándole, y le dice, tranquilo, y esta es una frase que debemos recordar, ¿no? Dice, aunque la visión tardare, espérala porque va a llegar. La visión está, no significa que tiene que ser inmediatamente. Oh, Dios tiene un tiempo. Por lo tanto, hay que saber esperar el tiempo de Dios para que todo llegue en ese tiempo del Señor. Así que bueno, encontramos en el capítulo 2 dos frases muy importantes, dos argumentos para entender un poco cómo Dios dice las cosas y cómo se cumplen por lo que Él dice. El versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es decir, el justo que por la fe va a vivir delante de Dios y es el que Dios va a permitir que viva porque tiene fe en Él. Así que es por la fe que se va a mantener delante de Dios. Fíjese que esta frase es bien importante. La usa Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, y también está en Hebreos 10, 38. Así que 4 pasajes de la Biblia hablan que el justo por la fe es el que va a vivir. Preste atención a esa frase, ¿no? Desde aquí, el inicio está aquí en Habacuc, ¿no? Para entender que nosotros podemos alcanzar salvación por la fe en el Señor, en la obra que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Y otro versículo clave también es el versículo 14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El conocimiento de la gloria de Jehová hoy por hoy va en progreso, ¿no? Porque con la iglesia del Señor, ¿no? El mundo va conociendo la gloria del Señor, pero no va a ser de manera total y completa. Esto es para tiempo final. Por eso es necesario leer la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Cuándo es que se cumple al 100% lo que dice este versículo? Bueno, lo dice. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A partir de ahí, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios porque Jesús reina. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, reinará sobre la tierra. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, cuando Cristo aparezca con toda su gloria y esplendor, con la iglesia del Señor, a reinar a esta tierra, ¿no? Por ese milenio, por esos 1000 años, ahí toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, ¿no? Como las aguas cubren la mar. Así será todo el mundo conociendo la obra de Cristo, el reinado de Cristo, y esto va a ser político, social, económico. Dios tiene control de todo ese reinado. Es maravilloso, va a ser algo increíble, no imaginado, ¿no? Porque a veces uno se queda corto en la imaginación, pero Dios siempre lo que Él promete como sorpresa son maravillosas. Nunca podemos alcanzar ni 1% a entender, digo, como poner un número, a lo que Dios quiere hacer o Él ha pensado hacerlo. Así que es mejor esperar para esa sorpresa que Dios tiene para nuestra vida. Note, capítulo 2, versículo 3. Dios le dice a Habacuc, aunque la visión tardara, espérala porque sin duda vendrá. Dios te ha dado una visión, Dios te ha mostrado algo para ti, para tu iglesia, para tu ministerio. Espera el tiempo de Dios, porque Dios cumple su promesa en su tiempo. Así que espera la respuesta de Dios a esa visión. Y terminando Habacuc capítulo 3, la oración de Habacuc, una oración hermosa que le hace el Señor, empieza
haciendo una petición de avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, dice Habacuc, ¿no? Es esa pasión que se despierta en nosotros de buscar a Dios, de anhelarlo, ¿no? De creer en la salvación y transmitírsela a otros, de vivir en santidad. Todo eso tiene que pasarnos cuando realmente estamos avivados por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Desde el capítulo 3 hasta el versículo 15. No te pierdas ese pasaje porque es una descripción de alabanza a Dios. Él tiene una visión de Dios, de su gloria, de su poder, y ahí lo manifiesta, ¿no? Con esa alabanza que lo hace. Y bueno, al final del capítulo 16 hasta el 19 está el gozo de la salvación a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, ¿no? Está esa alegría de la fe del Señor. Peores circunstancias, pues tenemos el regocijo al máximo. Él dice, miren, aunque la higuera no florezca, aunque falta el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. Él será el gozo de mi salvación, ¿no? Ese es el gozo justamente que el Señor trae a nuestra vida. A pesar de que nos falten cosas, a pesar de que estemos siendo angustiados o atribulados, debemos confiar en el Señor. Dios nos sostiene, Dios nos provee, Dios nos guarda. Ese es el Padre bueno que está a favor de sus hijos. Así que cuando Dios trae juicio, Dios remueve a veces situaciones, ¿no? Para entender de que Él es el que debe tener el control, tú descansa en Él, ¿no? Tú está bajo su control, su cobertura. El Señor tiene cuidado de ti, ¿no? Así que aunque escuches guerras, rumores de guerras y cosas que pueden llegar a venir, confía en Dios. Eres hijo del Señor, Dios te tiene en su mano, el Señor te guarda y te protege siempre. Así que pongamos toda nuestra carga delante del Señor. Dios sabe lo que hace. Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué linda frase, ¿no? Para que cada uno de nosotros pueda vivir lo mismo que Habacuc. El gozo de la salvación de Dios y depender de su reinado, porque Él tiene todo calculado, Él sabe lo que está haciendo. Nos da mucha paz al corazón y el gozo de saber que estamos bajo su control. Muy bien. A ver, estudiemos un repaso. Hagamos un verdadero y falso. A ver cómo nos ha ido en la clase de hoy. Primero, ¿qué te parece? Nahum profetizó sobre Nínive antes que Jonás. ¿Quién estuvo primero? ¿Estuvo Nahum o estuvo Jonás? En esta clase dijimos que Nahum profetizó 150 años después de Jonás. Así que esto dice que es antes de Jonás, por lo tanto es falso. El nombre Nahum significa consuelo. ¿Te acuerdas de lo que significa el nombre? Consuelo. Muy bien, correcto, verdadero. Los asirios eran un pueblo malvado, idólatra y violento sin remedio. Dice eso la Biblia, exactamente. No tenía más remedio, no había más nada que hacer y un ejemplo cómo Dios trae juicio también sobre las naciones malvadas. Ahí está. 4. Según la profecía de Nahum, Nínive iba a desaparecer por 150 años. ¿Te recuerda que hemos hablado de esto o no? No hemos dicho que iba a desaparecer solo por 150 años, sino que iba a desaparecer para siempre. Hasta el día de hoy no existe Nínive. Por lo tanto, esto es falso. No era por solo 150 años. Era por siempre. 5. Habacuc predijo el levantamiento y destrucción de Babilonia. Exacto, ¿no? Eso fue justamente lo que dijo Habacuc, que iban a venir los caldeos o los babilonios, iban a destruir y después Dios también iba a castigar a Babilonia. 6. Habacuc tenía muchas inquietudes, pero se las expresó a Dios. Cierto, así comienza el libro. Y nos ayuda a nosotros también a saber que si tenemos algunas preguntas e inquietudes, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios y contárselo y esperar respuesta de Dios como lo hizo Habacuc. 7. Dios le dijo a Habacuc que aunque la visión tardara, debía esperarla. Sí, capítulo 2 dice eso, que nos ayuda mucho a nosotros a entender que debemos esperar que Dios siempre cumple lo que ha prometido. 8. Habacuc aprendió a vivir con el gozo de la salvación a pesar de los juicios que vendrían y las necesidades que pasarían. Cierto, verdadero, así fue. Así que bueno, recuerde, alégrate en el Señor y gózate en el Dios de tu salvación a pesar de lo que pase, porque el Señor siempre está contigo. Oramos por eso, amén. Señor, te damos gracias por estos libros de tu palabra que hemos estudiado hoy.
Señor, está claro para nosotros en tu palabra que tú eres amoroso, que eres misericordioso, que estás lleno de gracia, de bondad, pero también eres justo, también actúas en justicia, también aplicas, Señor, tu ira sobre el pecado. Lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a predicar el mensaje claro, completo, la verdad que tú nos has dado, para que todos sepamos exactamente cómo tú funcionas en tu justicia. Señor, también hay llamado para arrepentimiento del pecado, para que uno te reciba a ti, Señor Jesús, que has hecho la salvación a favor de nuestras vidas, para que a través de tu sacrificio seamos justos delante de ti por la fe. De esa manera alcanzamos salvación, entramos, Señor, en tu reino eterno. Ven a reinar, te estamos esperando, Señor, para poder gozar juntos, Señor, lo que tú vas a hacer de aquí a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.